Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar 2 minutitos más antes de dar inicio a este webinar. Y bueno, por lo pronto, bienvenidos y ahora sí, en 2 minutitos comenzamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a lo que va a ser el webinar del día de hoy. Me presento, soy Selene Cruzaley y bueno, voy a estar con ustedes por aquí presentando a la especialista del día de hoy, pero también estaré apoyando en el área de preguntas y respuestas que tienen en la parte superior derecha. Por si tienen alguna duda, sugerencia, situación o quieren aportar alguna situación, podemos irla colocando en este apartado, ¿vale? Y bueno, comenzamos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, porque vamos a ir justo con los tips que nos tiene el día de hoy nuestra especialista. Y bueno, antes de ello, pues sí nos gustaría presentarnos para que ustedes conozcan un poquito de Skills, que bueno, primero que nada, tiene como misión potenciar el talento de personas y organizaciones a través de habilidades digitales, impulsando sus proyectos y profesiones. Dentro de la metodología, pues tenemos favorecer el aprendizaje significativo. Aplicamos con una metodología enfocada en la integración de cosas prácticas o de casos prácticos. Y dentro de las ventajas, pues tenemos que nuestros cursos podrán prepararse para adquirir una certificación con validez oficial por Microsoft. Entonces, esas son las ventajas que ustedes van a poder tener y también pues de alguna manera las oportunidades que van a poder tener. Por ahí también van a encontrar las redes sociales, en unos minutos más se las coloco por ahí dentro de destacados para que conozcan un poquito más, para que también estén al pendiente de los cursos y certificaciones que se estarán presentando a lo largo de este tiempo y pues para que podamos ir comenzando. Y ahora sí, me queda más que presentar a la licenciada Valeria Díaz. Ella es consultora en reclutamiento y selección para que nos apoye con estos grandes tips que nos van a apoyar muchísimo. Así que te cedo la palabra, Valeria, pero me quedo aquí para apoyarte. Gracias, Elene. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Vale, ok. Déjame, te comparto. Ok, en lo que Valeria nos comparte, recuerden que tenemos el espacio para poder compartir información.
Si tienen alguna duda, se puede ir colocando dentro del apartado de preguntas y ya le iremos haciendo estas preguntas se puedan pues ser un poco más interactivo este webinar. Y listo, ya tenemos por ahí la presentación, así que me quedo en mute. Súper, gracias. Bueno, pues otra vez, gracias Selene, gracias al equipo de The Skills. Y pues bueno, la intención justamente de este webinar es poder compartirles algunos tips de empleabilidad. Todo esto con la intención de que puedan mejorar su perfil pues laboral, ya sea que estén buscando un cambio o incluso si se encuentran en desempleo actualmente, pues bueno, cómo poder mejorar este perfil a lo largo de todos los procesos de selección que seguramente pues han vivido o van a vivir, cómo poder mejorar pues su perfil laboral en ese sentido. Para el día de hoy, estos son como los temas que vamos a abordar. Primero una breve presentación, posteriormente un diagnóstico. Me gustaría pues conocer un poco más, digo, desconozco los perfiles específicos de cada uno de los asistentes, pero un poco conocer pues la expectativa que tienen del webinar, entre otros temas. Finalmente vamos a hablar sobre un currículum, sobre cómo armar un buen CV, también desde la perspectiva del reclutador, qué es lo que buscamos, ¿no? Todas las pues ejemplos, experiencias y demás historias, pues bueno, las estaré platicando con base en mi experiencia como reclutadora, como consultora de reclutamiento y selección, pues para que conozcan un poco como la contraparte, ¿no? ¿Qué hay detrás cuando ustedes aplican a un trabajo, cuando hay una entrevista y demás? Y finalmente, justo cómo llevar estas entrevistas por competencias, que creo que es un término, pues no sé, como que yo lo veo que está de moda y demás, entonces que entendamos qué es, cómo son estas preguntas e incluso pues cómo contestarlas. Y finalmente el espacio para cualquier duda o comentario. De todas formas, a lo largo de la presentación, si van teniendo preguntas y respuestas, como decía Selene, ahí pueden irlas poniendo en el apartado específico y las vamos, igual en el transcurso del webinar se resuelven, pero si no, las retomamos al final para no alargarnos. Vale, entonces, bueno, primero les quiero platicar un poco sobre mí. Mi nombre es Valeria Díaz, me gusta que me digan Val. Estudié psicología en la Universidad La Salle y a lo largo de mi carrera profesional, pues me he desenvuelto en recursos humanos, en ya más de 7 años de experiencia, específicamente en áreas de reclutamiento, administración del personal, en fechas recientes, pues bueno, más específicamente en reclutamiento y selección del personal. Me identifico con estas pues misión y valores un poco que lo que comparte de Skills, justo porque pues bueno, creo que todos tenemos potencial, todos tenemos talento y creo que podemos desarrollarlo y esa es mi intención pues con este webinar. Entonces, para iniciar, me gustaría justo este pequeño diagnóstico, como eh, eh, conocer un poco más de lo que esperan de este webinar y también mitos y realidades, tanto del mundo laboral, pero sobre todo del proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Ahí sí en el chat me apoyan a ir colocando qué creen, ¿no? De este mundo laboral, de los procesos de reclutamiento y selección, algún mito, alguna realidad, leyenda urbana y demás, y también qué es lo que esperan pues de esta plática, ¿no? Con qué esperan quedarse al final de este webinar. Entonces, dejo ahí un minutito para que lo puedan pensar y lo puedan compartir eso en el chat. Igual está en la esquina superior derecha, es el primer botón. No se amontonen, ¿eh? No se apresuren. Justo es lo que quiero saber, ¿no? ¿Qué esperan de este espacio? Y también acá ya vi, solo que no me carga. Justo, ¿qué esperan de este espacio? Y pues qué creencias, qué ideas tienen de buscar trabajo, si es complicado, no es complicado, cómo les ha ido en sus búsquedas de trabajo y demás, justo para poder retomarlos, estos comentarios y pues ir ahí resolviendo como estas inquietudes a lo largo del webinar. Si quieren irlo poniendo a lo largo del espacio, está bien, para ir avanzando pues en lo que sigue, ¿vale? Entonces, me sigo a la siguiente. Por Bueno. ahí mencionan que, bueno,
una de las inquietudes que se tenía es que cada día pues es más complejo encontrar trabajo. Sí, así es, digo, la realidad es que pues vivimos en un mundo donde nos dice que nos preparemos, que estudiemos, que hagamos más cosas y justamente pues bueno, la intención de esta fase inicial, a lo mejor para iniciar un proceso de búsqueda de empleo, un cambio de reto laboral, es cómo podemos nosotros pues vendernos un poco, ¿no? Hacia afuera, hacia el mundo laboral, qué es lo que se está buscando actualmente y cómo podemos dentro de esta competencia que hay tanta, pues bueno, destacar pues en la medida de lo posible, ¿no? Vale, gracias, Elena. Entonces, continúo. Bueno, empezamos con los tips para un buen CV, un buen currículum. Al final del día, esta es la parte, pues, inicial, como de cara a... Un poquito. Por ahí nos dicen que esperan conocer un poco más sobre los reclutadores. Ok, como de qué pasa con los reclutadores. Están, O a he veces son escuchado que hay muchas ideas alrededor de los reclutadores. Justamente hay una apartada, como les decía, que vamos a ver, pues, qué piensa un reclutador, qué busca un reclutador para que sepamos justamente cómo, pues, cómo vender nuestro perfil. Vale, muchas gracias. Entonces les decía, el currículum, pues bueno, es al final del día como la primera parte o la cara, ¿no? Desde que lo mandamos por mail o lo subimos a una plataforma o incluso en una entrevista presencial, pues lo llevamos impreso y demás, ¿no? Entonces, digamos que es el primer paso, lo que tiene que estar sí o sí como bien armado, completo, para poder ir avanzando pues en el proceso. Entonces, aquí están algunas recomendaciones. La primera es que sea breve y concreto, es decir, que no tenga más de 2 páginas de extensión y que tampoco sea visualmente como lleno de información, lleno de cosas y mucho texto, ¿no? Para eso podemos empezar omitiendo datos personales, dirección exacta, número de seguridad social, RFC, CURP, todo eso. Además de que es información súper sensible y no sabemos nuestro CV dónde puede terminar, pues es en realidad información que nos suma en ese momento, ¿no? Ya si después en un proceso de contratación, pues bueno, nos van a pedir todos los documentos y demás. Entonces, en el CV no es necesario y no aporta nada que esté esa información. Solamente si vamos a dejar datos de contacto, como es un teléfono, un correo electrónico, y en el caso de que lo tengan y se aplica, a lo mejor un perfil de LinkedIn, o en el caso, por ejemplo, de, no sé, diseñadores, arquitectos y demás, pues a lo mejor un book o su página donde tengan algunos de esos proyectos. También aplica para gente de desarrollo de software y todo eso. Entonces, en el caso que aplique, pues es el link. También podemos y debemos omitir hobbies y datos familiares, pasatiempos justamente y datos familiares también, porque es información sensible como estado civil. Me ha tocado ver currículums con nombres y edades de los hijos y todo eso. La realidad es que eso, insisto, tampoco suma y además, pues es información muy sensible que no puede estar como, pues como allá afuera, ¿no? Y eso, digamos, como en la parte inicial. Perdón, que te puedo interrumpir un poco. Sí, Es que dime. ya, como que ya por ahí tenemos dudas y bueno, justo de lo que hablas de los datos personales, por ahí tienen la duda si los reclutadores llegan a revisar las redes sociales de los candidatos o depende del puesto y como para qué. Y por ahí también nos dicen que alguna de las dificultades es que se requiere mucha experiencia para un puesto. Ok, sí, justo, bueno, me voy a la primera pregunta en esta parte de las redes sociales. Es más común actualmente que se revisen. También ahí es un tema, digamos, creo que ya a nivel personal, o sea, cada uno lo que decida, obviamente, compartir, es nuestra red social, es nuestra privacidad, lo que cada uno queramos compartir, pero tal vez ahí, digamos, como a título personal, un poco más de esta protección de, no sé, que no esté todo como público, abierto y demás para quien sea que nos pueda buscar. Eso por un lado. Y por otro, no existe, digamos, algún
indicador, alguna norma donde se prohíba. Sí, en temas de discriminación y todo eso, no por cierta razón no puedes no contratar a alguien, pero al final del día lo hacen justamente porque, pues para conocer más información de la persona, muchas veces desde una foto de WhatsApp, pues puedes ver o imaginar o asumir cierta cosa, lo cual es importante confirmarla, pues en las entrevistas, con las pruebas técnicas, psicométricas y demás, pero sé que cada día, yo en lo personal no lo hago, pero sé que cada día es pues más común, ¿no? Justo como intentando conocer la persona, también depende el caso, ¿no? Sobre todo en posiciones a lo mejor de mucha confianza, donde haya manejo de bienes, todo ese tipo de cosas, pues puede ser incluso un parte de, pues del filtro, ¿no? Pero en realidad depende también mucho de la empresa y del puesto para el que pues para el que se esté en proceso, ¿no? Y la otra parte es que se necesita mucha experiencia, ¿no? Para tener un trabajo. Justamente parte de los ejemplos que les voy a platicar y a exponer están dirigidos como a varios tipos de perfiles, ¿no? Tanto para alguien que tiene ya varios años de experiencia laboral, como para a lo mejor alguien que acaba de terminar una carrera o que está en su primer trabajo. Justamente esa es mi intención, ¿no? A lo mejor tenemos pues más, digamos, leña de dónde cortar entre más años de experiencia se tenga, hablando de participar en un proceso de selección. Sin embargo, siempre se puede dar como un valor agregado o hablar de lo que mejor sabemos hacer o conocemos, incluso desde la teoría, para poder, pues, colocarnos en una empresa. Justamente ese es el siguiente punto, la parte del CV, cómo colocar la experiencia laboral. Se debería de hacer desde lo más reciente hasta lo más antiguo, colocando la fecha, el puesto, el nombre de la empresa y las principales funciones. También algunos logros, ¿no? Por ejemplo, si es alguien de ventas, pues a lo mejor cuál fue el monto de las ventas mensuales o anuales del periodo en el que estuvo, ¿no? También algunos indicadores, no sé, por ejemplo, si hablamos igual de ventas, se alcanzaba el 85% de la meta mensual o algo así, ¿no? Habla de poder cumplir con un requisito, digamos, un indicador como cuantitativo, pero también de la estrategia que se seguía. Entonces, eso de manera breve, resumida, poder ponerlo pues en cada uno de nuestros trabajos. Y también es importante aquí poder adaptar un poco el currículum al puesto para el que estemos aplicando. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero, no sé, civil, pero estoy aplicando para un trabajo de docente en una universidad, pues probablemente solamente ponga mis trabajos previos de docente. Si no los he tenido, pues obviamente no los voy a poner, ¿no? Pero y viceversa, si estoy buscando un trabajo como ingeniero civil, pues a lo mejor mis experiencias como docente no aportan mucho a mi nuevo empleo, no sé, en una firma de arquitectos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ir jugando ahí, les recomiendo no tener muchísimas versiones de su CV, probablemente podemos hablar de una versión larga donde esté todo nuestro historial laboral y una versión corta donde esté pues más breve y enfocado a la posición a la que estemos, para la que estemos participando, ¿no? Como el ejemplo que les ponía de el ingeniero y para ser docente. Si quieres ser docente, solamente colocar las experiencias como docente. Y a lo mejor si ya alguien pregunta, oye, pero aquí 3 años no estuviste dando clases. Ah, bueno, pues porque estuve en este proyecto y ya tenemos pues la versión larga de nuestro currículum, ¿no? Ese sería un ejemplo. Y como punto siguiente sería omitir el nivel de dominio o gráficas para hablar de conocimientos, ya sea técnicos o habilidades personales, sobre todo si vamos a poner un porcentaje, no sé, del 25%, pues en realidad no tenemos a lo mejor esa habilidad tan desarrollada, ¿no? Entonces tal vez colocar, si tenemos certificaciones, pues colocarlas, o hablando de idiomas, ahí sí aplica un nivel porque pues es un estándar internacional, pero más allá de las gráficas de barras o líneas o símbolos, porque también es una realidad que cada vez más con la inteligencia artificial hay programas que leen los currículums y ese tipo de gráficas muchas veces no pasan por el lector, o sea, no lo identifica, entonces pues no suma e incluso puede ahí como verse pues entorpecido como esta lectura, ¿no? En la siguiente página justo tengo ejemplos de currículums. Digamos que en ambos podemos obtener o sacar ideas buenas y otras no tan favorables. El primero, el de Nerea Gil. Estos son ejemplos que encontré en internet.
no son de personas que conozcan ni reales. El primer ejemplo de Nerea, por ejemplo, tiene fotografía, ¿no? Esto sí creo que es como un debate que no se ha podido como concluir. Hay quienes recomiendan poner fotografía, hay quienes no. Yo en lo personal recomiendo que no, para evitar, insisto, temas de confidencialidad, pero sobre todo cualquier sesgo, ¿no? O sea, de género, de apariencia física, no tendría por qué ser así, pero desafortunadamente sigue sucediendo. Entonces, para evitar esa parte, y pues bueno, tenemos al inicio, abajo del nombre, un resumen. Hay quienes colocan objetivos profesionales o laborales. Yo recomiendo más un resumen porque el objetivo, pues al final del día es un poco más genérico. Sin embargo, el resumen es un poco la experiencia, ¿no? Como tal vez la formación académica, el puesto actual o último, en qué se tiene interés o en qué áreas se han desarrollado más. Eso es lo que se colocaría en el resumen. Posteriormente sí tenemos los datos de contacto, las aptitudes, el idioma, por ejemplo, ahí está esta barrita que les decía, pudo habérsela ahorrado Nerea porque en realidad ya le puso que tiene nivel de inglés C1, entonces bueno, algo así, sus certificaciones, la experiencia laboral, como les comentaba, de lo más reciente a lo más antiguo, colocando el nombre de la empresa, el puesto, la ubicación, eso también, si ustedes así lo deciden, y el periodo en el que estuvo trabajando y sus principales funciones. Hasta abajo la formación académica. Les recomiendo colocar el último grado de estudios. La realidad es que primaria, secundaria y demás no nos funciona, a menos que sea el último grado de estudios, pues eso es lo que se coloca. Pero si tenemos una licenciatura, no, la formación académica previa en realidad no es tan relevante. Y pues bueno, si se tienen posgrados, cualquier tipo de certificación, diplomados y demás, poder colocarlos ahí. En el ejemplo de la derecha, no tiene fotografía. Aquí, por ejemplo, solamente tiene, o sea, nombre y apellido, digo, a menos que esta persona solo tenga un apellido, pero también podemos poner el nombre completo con la idea de identificarnos bien, ¿no? Como bien decíamos, nada más los datos de contacto, igual un resumen, la experiencia laboral. Aquí, por ejemplo, no habla tanto de o sea, sí de las funciones, pero, por ejemplo, ¿no? De manera concreta, capacité a 2 asistentes administrativos. Administré informes de viajes y gastos para los miembros del departamento. A lo mejor aquí le faltó decir cómo, ¿no? Pero pues sé que no se va a extender. Entonces, además de las funciones, también colocar pues estos logros que se hayan tenido. Y por ejemplo acá, igual en la otra experiencia, los estudios y la parte de idiomas, dice inglés, pero no tiene el nivel. Entonces, en temas de idiomas es importante colocar el nivel, porque muchas veces pues es requisito uno u otro nivel para alguna posición. ¿Listo? Entonces, vamos avanzando. Aquí está la parte que nos comentaban, que un poco saber más de los reclutadores, que busca un reclutador. Como les comentaba en un principio, estos ejemplos, estas ideas, pues bueno, son tomadas de la experiencia que he tenido yo como reclutadora, a lo que me he enfrentado, los casos que he visto. Entonces, un poco es darles esta perspectiva, pues, de lo que hay de este lado, ¿no? Entonces, lo dividí en dos. Una parte de lo que busca un reclutador es como tal en la búsqueda de talento, y otra ya en la parte de entrevista, ¿no? Como ya se va avanzando el proceso de selección. Entonces, al inicio, dependerá de la empresa, dependerá si se contrata personal para la misma empresa o si se tiene una agencia de reclutamiento como Headhunting y demás. Pero, por ejemplo, en mis últimas experiencias ha sido una búsqueda proactiva, es decir, no se publican las vacantes en bolsas de trabajo. En otros momentos sí, pero lo que yo he hecho últimamente es esta búsqueda, pues, proactiva, con ciertos filtros en ciertas bolsas de trabajo. Yo me meto, busco lo que sea que me haya pedido mi cliente y es como voy obteniendo todos estos perfiles. Entonces, primero que nada, pues bueno, que haga match con perfil. Tenemos como un poco esta regla, no regla, porque es una regla no escrita, pero pues que tenga el 80% de coincidencia con el perfil, ¿no? Si es, no sé, si tengo 10 funciones, que 8 las haga esta persona, este talento potencial que me encontré en las bolsas de trabajo. Para eso, pues bueno, la recomendación o la idea es que los perfiles estén actualizados. Uno, porque si no, no podría saber que si hace match con el perfil.
Y dos, porque si tú eres un talento disponible y tienes tus perfiles actualizados, en las búsquedas que hace un reclutador sales al principio si nosotros colocamos ese filtro, que es algo muy común. A mí no me interesa un perfil que tenga actualización hace 4 años o hace incluso un año, porque probablemente no esté buscando trabajo, probablemente haya emprendido o esté muy a gusto en su trabajo y pues no lo voy a poder como eh, mantener como cautivo para una nueva posición. Entonces, entre más actualizados estén, mejor. Yo personalmente uso mucho ese filtro como de personal, pues, de talento disponible, así le llamamos. Entonces, si ustedes mantienen sus perfiles actualizados, pues por el sistema, por el algoritmo de las plataformas, va a salir en un principio y eso pues les da mayor visibilidad. En ese sentido, también tener sus datos de contacto actualizados. Me ha pasado muchísimas veces que el teléfono es 1111, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo los va a contactar? ¿No? Tener como esta información, pues, actualizada, que sea real, ¿no? Para poder tener este contacto con los reclutadores y nosotros a su vez con ustedes. El salario deseado no es un requisito como indispensable, pero a nosotros nos ayuda pues bastante, ¿no? Obviamente cada una de las empresas, cada uno de los clientes nos da bandas salariales, entonces también puede ser un filtro de búsqueda, ¿no? Pero si un reclutador busca por temas de salario, pues, y si no se tiene cargada esa información, pues no apareceríamos como en esta búsqueda, en estos filtros, ¿no? Y finalmente la descripción de responsabilidades es lo que les decía ahorita con el match de perfil y con el currículum, ¿no? De manera muy breve podemos colocar qué hacíamos o a qué se dedicaba la empresa de manera general. Por ejemplo, en alguna ocasión tenía un cliente que era de consumo masivo, estaba buscando posiciones para el área de cadena de suministro y su puesto se llamaba Customer Service. Entonces, si yo coloco Customer Service, me van a aparecer primordialmente, pues, personal de call center, ¿no? De atención a clientes en general, pero ellos no querían eso. Ellos querían a alguien que era como un analista de pedidos para las cadenas de supermercados grandes, ¿no? Entonces, si yo busco Customer Service, pues obviamente me salen un montón de cosas. Y si yo me meto un perfil de Juanito Pérez y solamente dice Customer Service, pues a lo mejor le marco y lo invito al proceso y demás, pero al final es pues el tiempo de ambos, ¿no? Justamente la idea es que puedan aplicar a procesos, a vacantes en las que sí les van a ofrecer una vacante, en las que sí les van a ofrecer participar en el proceso de selección, ¿no? Que ustedes como talento disponible o talento dispuesto a encontrar un nuevo reto laboral, pues aprovechen el tiempo, aprovechen sus recursos y puedan ir dirigidos realmente a la vacante que les interesa. Entonces, si este Juanito Pérez me hubiera puesto en Customer Service, no sé, a lo mejor era personal de cobranza de Liverpool, ¿no? Y si es eso, pues yo ya no le marco, ¿no? Entonces, y él tiene la garantía que el reclutador que lo contacte es porque conoce su perfil y tiene una vacante que ofrecerle. Entonces, eso es pues la parte inicial cuando estamos buscando, digamos, este talento disponible. Posteriormente, pues ya viene la parte de la entrevista. Eh, También es una realidad pues actual que la mayoría de los procesos ya son virtuales, pero bueno, todavía hay algunas entrevistas presenciales. En cualquiera de los casos, obviamente el tema de la puntualidad, de la buena presentación es pues primordial. En temas de entrevistas virtuales, pues validar que esté el equipo cargado, que haya conexión a internet, buena iluminación, que no haya ruido, todo ese tipo de cosas. Y igual la buena presentación, aunque sea pues de manera virtual, ¿no? Es decir, como aliño, higiene y demás. Es muy importante, creo que estos 3 últimos puntos se conectan, el conocimiento de la empresa y de la vacante, ¿no? Muchas veces sé que los reclutadores hablan rapidísimo de, oye, tengo tal vacante, ¿te interesa? Mañana te marco por Zoom, ¿a qué hora puedes? Ok, ¿no? Pero sí tratar de indagar un poco más qué vacante es, cómo se llama la empresa, qué están buscando de manera, aunque sea general, para entonces a lo mejor nosotros como buscando trabajo podamos investigar un poco más sobre la empresa. La verdad es que actualmente pues hay un montón de información disponible en internet, entonces poder informarnos un poco más de la empresa, de la vacante. A lo mejor si me preguntan un término
no sé, de esta parte técnica. A lo mejor sí lo conozco, pero no sabía que se llamaba así, entonces investigar un poco más. Y eso va ligado con esta sinceridad, ¿no? Si no entendimos alguna pregunta, si no nos queda claro algo, debemos preguntar, ¿no? O sea, yo como reclutadora, si alguien no me pregunta nada, digo como, pues igual y le dio igual, ¿no? Lo que le platiqué o no le interesa trabajar en mi empresa o qué sé yo. Entonces, realmente como mostrar ese interés, si es que es así, si no nos interesa también ser sinceros, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? No es lo que estoy buscando, mejor háblale a alguien más, ¿no? Y en ese sentido, también las motivaciones, pues de ambas partes, ¿no? Principalmente en este caso del talento disponible, pues por qué querer participar en el proceso, por qué querer trabajar en esa empresa, em, qué hace esa empresa distinta que yo quiera trabajar ¿Puedo ahí. interrumpir un poquito? ¿Está bien que Sí, te interrumpa cuando surjan dudas o quieres que en algún momento cortemos para las dudas? no, sí está bien si quieres así para que no se me vaya la onda. Ok. Por ahí nos preguntan cuáles son las plataformas que nos recomiendas para subir el currículum. Ok. Em, Principalmente creo que depende de el tipo de perfil que tengamos. Por ejemplo, digo, LinkedIn es como la red laboral, pues por excelencia, ¿no? Un poco ese es su objetivo. Creo que siempre es bueno tener un perfil ahí. Siempre mi recomendación es estar ampliando la red de contactos de manera que nos puedan ir saliendo oportunidades laborales, noticias, webinars como estos y demás. Entonces, poder tenerlo por ahí. Una plataforma que se utiliza mucho es OCC, o sea, en general de cualquier industria, yo sé que la utilizan. Por ejemplo, para posiciones más administrativas y operativas está CompuTrabajo e Indeed. La mayoría, más bien ninguna, tiene un costo por subir tu CV, por actualizarlo. Obviamente hay como versiones premium y demás, pero no tiene ningún costo. Y justo eso, ¿no? Siempre es tenerlas actualizadas, incluso si, no sé, yo estoy buscando trabajo hace, no sé, 3 meses, me vuelvo a meter y con que le cambie algo, le ponga algo y me vuelvo a iniciar sesión, eso hace que se vuelva a actualizar. Entonces, independientemente de cuál sea, creo que esa es como siempre la buena práctica. Pero bueno, está esas cuatro que son creo que las principales. Em, También para TI hay específicas como Hireline, empleos TI, o sea, como que cambian un poco y son específicas. También está Terra, que es una colombiana. Entonces, creo que depende también como el sector y el tipo de puesto, pero principalmente serían esas. Mm, Vale, gracias por la pregunta. Entonces, pues bueno, ya acabamos esta parte de qué busca un reclutador. Ahora, vamos a la parte de entrevistas por competencias. Primero que nada, pues saber qué es, ¿no? ¿Qué es una entrevista por competencias? Digo acá un poco como la parte de definición. Es una entrevista semiestructurada que se centra en ejemplos o casos reales que permiten predecir comportamientos futuros, todo esto con base en situaciones similares previas. Estas entrevistas nos permiten evaluar habilidades y comportamientos requeridas para un cargo. Cada puesto tiene ciertas competencias específicas que a lo mejor no tiene otro y en algunas se comparten, pero bueno, son como específicas. Em, es importante mencionar que no hay respuestas correctas e incorrectas. No siempre a todos nos va bien, siempre, ¿no? En el trabajo, cosas y demás. Entonces, saber, entender, conocer cómo una persona responde ante ciertas situaciones, de manera que yo pueda un poco imaginarme que si se le presenta una situación similar en este nuevo trabajo para el que le estoy contratando, pues me doy una idea de cómo va a resolverlo, de cómo va a reaccionar. Para este modelo de entrevistas por competencias se utiliza la metodología STAR, por sus siglas. Empezamos con la situación, descríbeme qué pasó, descríbeme cómo fue. La parte de tarea, cuál era el reto en sí al que te enfrentaste, luego en la acción que hiciste y qué resultado obtuviste. Por ejemplo, mmm, si yo soy el comprador de una empresa y se acabaron los insumos de papelería antes de tiempo o antes de lo planeado, esa es la situación, ¿no? ¿Cuál era mi tarea? Pues abastecer a la empresa de la papelería que necesitaba. ¿Qué acciones tomé? Pude haber hecho cotizaciones con proveedores,
pude haber hablado con el personal para sensibilizarlos e identificar por qué se acabó todo antes de tiempo, ¿no? Y a lo mejor los resultados fue que sí, obtuve los insumos que se necesitaban, pero a lo mejor por la premura, pues fueron más caros de lo que normalmente son y demás. Entonces, insisto, el resultado no siempre es como favorable, ¿no? A lo mejor a veces creemos que tenemos que dar a entender que todo nos salió bien, pero va ligado con la parte de sinceridad que les compartía, ¿no? Obviamente cuidando nuestras palabras y toda esta parte, pero en realidad lo que las personas que entrevistan, incluso los reclutadores y los líderes que entrevistan, pues quieren ver qué hiciste, ¿no? Porque problemas se presentan pues todo el tiempo, entonces cómo se resuelve. En ese sentido, acá les coloqué algunos ejemplos de competencias, que son las que están del lado izquierdo, ahorita andamos en ellas, pero que sepan justamente en esta parte que decíamos hace un momento de que se necesita mucha experiencia para trabajar, que piden muchas cosas y demás. En una entrevista por competencia se pueden explorar estos 3 niveles, que es conocimiento, observación y experiencia. Es decir, que a cualquier persona tenga poca, mucha o nada de experiencia, le podemos preguntar algo relacionado a esto. No nada más el que tenga 20 años trabajando va a poder resolver estas preguntas. La primera parte, que es conocimiento, es tal cual la teoría, el concepto. No sé, ¿qué es la planeación estratégica? ¿Qué, como si estábamos hablando de un puesto administrativo, qué es un análisis FODA o cómo se forma la identidad corporativa? Tal cual, ¿qué significa planeación estratégica? ¿Qué la compone? ¿No? Eso sería la parte de conocimiento. La parte de observación es aprendizaje, pues viendo a otros, el contacto con los demás. Si yo vi cómo mi compañero en la universidad armaba un circuito eléctrico, pues a lo mejor yo no lo hice, pero vi cómo lo hacía. Y eso me da cierto conocimiento, me da cuáles son los pasos a seguir y demás. Y en la experiencia, a lo mejor yo ya desarmé todo el circuito y lo volví a armar, ¿no? Y lo puse en una computadora. Eso ya es la experiencia. Entonces, sin importar los años de experiencia, el grado de estudios y demás, se pueden explorar estas competencias en una persona. Me gustaría compartirles de estos ejemplos de competencias que les puse del lado izquierdo, un ejemplo de pregunta. Si quieren la pueden anotar, la pueden ir pensando. Es decir, ¿cómo resolverían ustedes esta pregunta? No me lo tienen que decir, pero para que lo puedan pensar. Por ejemplo, y antes de eso es importante mencionar que no siempre, o sea, no siempre un reclutador les va a decir, oye, voy a evaluar tu enfoque en resultados. Te voy a preguntar lo siguiente, ¿no? Y que incluso a veces ni siquiera mencionan la palabra que están evaluando o por lo que te quieren preguntar. Entonces, eso es importante. Por eso es importante esta flexibilidad y esta sinceridad, pues de platicar de lo que realmente sucedió en nuestras experiencias previas. Entonces, por ejemplo, para hablar de enfoque en resultados, podría preguntar cuáles eran los indicadores que tenías en tu último empleo, cuáles eran las métricas a las que te tenías que pues adherir, ¿no? Mentalidad de negocio, por ejemplo, si es alguien de ventas o de comercial o algo así, le diría como cuáles son tus estrategias para buscar nuevos clientes, nuevas oportunidades, nuevos ingresos, ¿no? Para el negocio. En adaptabilidad podría decir, platícame de una situación en la que tuviste que adaptarte a un cambio en tu vida, ¿no? Ni siquiera en el trabajo, sino en la vida, en la escuela, en tu familia. Y que incluso, además de que no tienen la palabra literal algunas preguntas, muchas no son preguntas como de qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Sino simplemente son, platícame una situación, cuéntame una experiencia, háblame de la vez que, bla, 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 ¿no? Luego, por ejemplo, en enfoque centrado al cliente, diría, ¿te pasó alguna vez trabajar con algún cliente difícil y cómo lo resolviste? Por ejemplo, gestión de conflictos para alguien que ha tenido gente a cargo, diría, ¿te ha pasado que alguna de las personas a tu cargo no haga lo que tiene que hacer, ya sea en tiempo o en forma? ¿Y cómo lo resolviste? En creatividad preguntaría, ¿cómo lidias con la falta de ideas, la falta de inspiración
¿Qué haces diferente para lograr obtener nuevas ideas? En negociación, diría, cuéntame la vez que tuviste que defender tu punto de vista ante tu líder directo o ante un cliente. Escucha activa, también, por ejemplo, en un líder preguntaría, cuéntame cuál es la forma o la estrategia que sigues para retroalimentar a tu equipo de trabajo. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos. Hay muchísimas, muchísimas competencias que se pueden medir. Hay algunas que se combinan, que en una misma pregunta podemos evaluar varias. Y es importante que no, como que no se casen con la idea de que lo que digan en una entrevista, en una pregunta como estas, es como que los define, ¿no? Al final del día hay otras entrevistas, hay varios filtros, hay pruebas psicométricas, pruebas técnicas, exámenes de conocimientos y demás cosas para demostrar su experiencia, su conocimiento, sus competencias, pero por lo que digan en una pregunta no los define. Como que por eso sé que es complicado, pero a veces como que si nos relajamos un poco y hablamos de lo que es, de lo que sí podemos hacer, pero de a lo mejor de lo que nos falta, podemos como abrir un poco más la conversación y a un reclutador le vamos no a caer mejor, pero también es una cosa de caer mejor, pero también como de ver que pues somos capaces y somos competentes para un puesto, aunque no tengamos así como que el currículum perfecto o de 1000 años de experiencia, ¿no? Y pues bueno, eso es en cuanto a las competencias. Y justo digo, sé que ya resolvimos algunas, pero dejo este espacio también para más dudas y comentarios. Al momento parece que no tenemos dudas ni comentarios. Ok, vale, perfecto. Si se agrega alguna, me interrumpes, Elena, no te preocupes. Vale. Entonces, pues bueno, dicho esto, bueno, les agradezco el tiempo, les agradezco las preguntas, les agradezco el interés y justamente como para poder ahondar un poquito más en estos temas, les quiero platicar de estos servicios personalizados que pueden encontrar pues conmigo, justamente un poco en el camino que hicimos en esta presentación, desde el CV, las bolsas de trabajo, las entrevistas, las competencias y demás. Pues bueno, estos tres, sí. Perdón, ya No, tenemos por dime. aquí una duda y nos dicen que qué aplicación es recomendable para el currículum. Ok, pues la realidad es que, por ejemplo, en Word, o sea, que es lo más sencillo, hay muchísimas plantillas, ¿no? Entonces, la que se acomode también creo que tiene mucho que ver, pues, con el estilo personal, ¿no? O sea, de cada quien. Habrá a lo mejor ahí algún diseñador o algo así que lo pueda hacer, se le antoje hacerlo más visual, pero en Word hay plantillas, también puede ser Canva, literal en Canva hay plantillas de currículum, entonces ahí también si no sabemos cómo acomodar la información y demás, pues nos puede ayudar mucho. Pero yo diría que en Word no hay problema. Y también algo importante en ese sentido, ya una vez que se tenga pues la versión final, digamos, guarden su currículum por favor en PDF, no en imagen, no, en PDF y con su nombre completo, esa es una gran recomendación, porque si yo reviso 50 currículums al día y solo me ponen CV, pues se me va a perder, ¿no? Entonces, en PDF, de manera que que no se mueva nada, que nadie lo puede editar. Y digo, sabemos que se puede, ¿no? Pero de momento solamente poder visualizarlo y poner su nombre completo en el archivo para que sea pues más identificable para los reclutadores. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No, verdad? Bueno, entonces les decía, justo en esta parte del CV, ya sea que lo tengan ya armado, lo podemos mejorar, revisar,
o incluso si no lo tienen, lo podemos empezar desde cero juntos. Ese es pues un servicio. Otro servicio es justamente en estas bolsas de trabajo que me preguntaban, podemos revisar alguna con base en su perfil específico, pero de todas las que haya o de las que conozcan ustedes o las que compartamos, pueden elegir dos y los ayudo a mantener sus perfiles actualizados, qué palabras clave utilizar, cómo mantenerse actualizados, dónde colocar ciertas cosas para que aparezcan pues más visibles para los reclutadores. Y por último, un ejercicio de práctica de entrevista, ¿no? La primera entrevista casi siempre es con el reclutador, es como todas estas entrevistas por competencias, de motivaciones, de validación del perfil. Entonces, ¿cómo prepararnos para esta primera entrevista con un reclutador? Identificando las fortalezas, áreas de oportunidad y también cómo contestar ciertas preguntas más complejas, ¿no? La parte del salario, la parte de los brincos entre trabajos, si hay mucho tiempo que estuvimos sin empleo, todo esto, cómo abordarlo en una entrevista. Entonces, esos son los servicios que estoy ahorita proporcionando. Y para la gente que está conectada en este webinar, tengo esta promoción que si de aquí al siguiente martes estoy dando una semana de tiempo, que es 21 de noviembre, apartan su espacio, no importa que por tema de agenda la sesión como tal la tengamos después del 21 de noviembre, que son en línea, pero si antes del 21 la tienen ya apartada, agendada, reciben estas tres cosas, el CV, las bolsas de trabajo y la entrevista práctica por este precio de aquí, por 450 pesos. Y el QR es mi WhatsApp, ahí me pueden escribir para que sea pues más directo y pues ya nos ponemos de acuerdo, les platico un poco más de los servicios y lo agendamos sin problema, ¿vale? Aquí se los dejo unos segundos. De todas formas, ahorita al final está mi teléfono, mi correo y también los datos de contacto de Skills para que, digo, también ya al principio les puse en sus redes sociales, pero para que cualquier duda, cualquier tema, también estén pendientes de todos los cursos que están dando y demás. Entonces, le voy a cambiar. Listo. Vale, no sé, Selene, si hay alguna otra duda, comentario o tú quieres agregar algo. No tenemos dudas, pero por ahí también ya les coloqué el link de asistencia para que puedan, pues en este caso, tener su asistencia del webinar, que es totalmente gratis. Y bueno, para que pasen a registrarse. Si tienen dudas, pues ahora es el momento para que podamos ir y resolver esas dudas. Y bueno, si no, nos quedamos unos minutitos más para que podamos atenderlos. Y bueno, para ir cerrando, porque ya en cuanto al tema ya quedó, ¿verdad, Val? Sí, Ok. sí, sí, ya, eso fue todo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por esos tips. La verdad es que es muy práctico conocer un poco sobre cómo ir manejando nuestro currículum. Por ahí yo les recomiendo que hay bastantes plantillas dentro de lo que es pues Word. Si quieren hacer algo más visual, también por ahí hay algunas otras aplicaciones dentro de Microsoft también que pueden ir utilizando, en donde incluso pueden colocar imágenes, videos. Se me ocurre también que pueden poner algunos links que los lleve a sus redes sociales y así. No sé qué tan bueno sea esto. Yo creo que también depende mucho del puesto para el cual estén solicitando. Pero bueno, por ahí les dejo que tenemos diferente información. Por ahí, listo, ¿me escuchan bien? Creo que sí. ¿Me escuchas, Val? Ok. Y bueno, no olviden registrar su asistencia, por favor. Cualquier duda, comentario, por ahí está el correo electrónico también para que puedan contactarse con nosotros. Lo tenemos ahí que es contacto@theskills.mx para quienes gusten contactarnos en alguna otra ocasión. Y bueno, también están las redes sociales. ¿Algo más que nos quieras agregar, Val? O ya nos vamos despidiendo y agradeciendo mucho a todos los que se presentaron el día de hoy.
Val, ¿sí me escuchas? Ok. El público por ahí nos dice que sí nos escuchamos, todo bien. Gracias por compartirnos. Y bueno, no nos queda más que agradecerles su asistencia del día de hoy. Esperamos contar con ustedes en algunos otros webinars. No olviden estar al pendiente de las certificaciones, que bueno, como ya lo mencionó Val, también son importantes dentro del currículum y ahora más que vivimos en esta era de tecnología. Por nuestra parte ha sido todo. A nombre de Skills, Val y su servidora Selene, les agradecemos su asistencia. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.